El sol de la tarde caía a plomo sobre el asfalto del periférico, convirtiendo la Ciudad de México en un enorme horno de concreto y metal. A mi alrededor, el tráfico era una bestia viva y furiosa, miles de claxones sonaban en una sinfonía desordenada de frustración. Los motores rugían expulsando humo gris y los vendedores ambulantes zigzagueaban entre los carriles ofreciendo desde cargadores de celular hasta cacahuates garapiñados. Era el caos habitual de un domingo cualquiera, la anarquía urbana que define a esta metrópolis. Pero dentro de mi mundo, todo era paz. Ajusté la temperatura del climatizador Bisona a exactamente 20 grados centígrados. El aire fresco acarició mi piel, eliminando cualquier rastro del calor exterior. Mis manos, recién manicuradas, descansaban sobre el volante forrado en cuero napa de mi Mercedes-Benz clase E. No era cualquier auto. Había pasado 3 semanas debatiendo con el concesionario sobre el color exacto. Azul medianoche, lo llamaban en el catálogo. Era un tono profundo, casi negro a la sombra, pero que bajo la luz directa del sol revelaba un destello cobalto hipnótico, como las profundidades del Océano Pacífico. Este auto no era simplemente un medio de transporte para ir del punto A al punto B. Para mí, Maricruz Sánchez, este vehículo representaba la culminación de una década de sacrificios que nadie en mi familia entendía. Representaba las noches sin dormir estudiando para los exámenes finales de la universidad mientras mis amigas estaban de fiesta. Representaba los años comiendo sándwiches de atún frente a una computadora para entregar reportes antes del amanecer. Representaba cada sí, señor que tuve que decir cuando quería gritar, y cada peso ahorrado meticulosamente mientras mis padres y mi hermana gastaban como si no hubiera un mañana. El sistema de sonido Burmester de alta fidelidad reproducía una suave melodía de jazz instrumental, aislando el ruido agresivo de la ciudad gracias a los vidrios acústicos reforzados. Aquí dentro, olía a cuero nuevo y a éxito. Era mi santuario. Mi burbuja de seguridad contra un mundo que siempre me había exigido demasiado y me había dado muy poco. Sin embargo, a medida que el GPS indicaba que estaba a solo 3 kilómetros de la salida hacia la colonia Narvarte, sentí ese familiar nudo en el estómago. Era una sensación física, una opresión en el plexo solar que aparecía puntualmente cada domingo. La ansiedad de volver a casa. Reduje la velocidad para tomar la lateral. El paisaje cambió. Los rascacielos de cristal de Santa Fe y las oficinas corporativas quedaron atrás, reemplazados por casas de los años 70, algunas bien conservadas, otras con la pintura descarapelada y rejas oxidadas. La casa de mis padres era de las segundas. Un edificio color durazno que no se había pintado en 15 años porque no había dinero, aunque siempre había dinero para los caprichos de mi hermana. Me detuve en el semáforo de la esquina y miré mi reflejo en el espejo retrovisor. A mis 32 años, las líneas de expresión alrededor de mis ojos empezaban a notarse, testigos silenciosos del estrés crónico de mi trabajo como directora comercial. Me alicé el cabello y respiré hondo. Tú puedes con esto, Maricruz, me dije a mí misma en voz alta. Son solo 3 horas. Comes, sonríes, escuchas las mismas historias de siempre y te vas. No dejes que te afecten. Avancé lentamente por la calle llena de baches. Vi la florería de Don Beto en la esquina y decidí parar. Siempre llegaba con algo. Era una especie de impuesto emocional que pagaba voluntariamente para intentar comprar un poco de afecto o, al menos, evitar críticas. Compré un ramo grande de girasoles, los favoritos de mamá. ¿Qué nave trae, señorita?, me dijo el ayudante de la florería mientras envolvía las flores en papel celofán. Con todo respeto, está preciosa. Se ve que le va muy bien. Gracias, respondí, sintiendo un orgullo genuino. Me costó mucho trabajo conseguirla. Pues disfrútela. En esta vida hay que disfrutar lo que uno se gana. Sus palabras resonaron en mi mente mientras volvía a subir al auto. Lo que uno se gana. Ese era el concepto que parecía ser un idioma extranjero en mi familia. Para ellos, lo que uno ganaba era patrimonio comunal, especialmente si ese uno era yo. Estacioné el Mercedes frente a la casa. La cochera estaba ocupada, como siempre, por el viejo Volkswagen Jetta de papá, que tenía más valor sentimental que mecánico.
Y por una montaña de cajas de cartón con decoraciones navideñas y triques que mamá se negaba a tirar. Aseguré los seguros con el botón de la llave. Escuché el clac sólido de los pestillos y vi cómo los espejos retrovisores se plegaban automáticamente, como si el auto también quisiera protegerse de lo que había afuera. Tomé mi bolso, las flores y las llaves. El llavero de cuero azul con la estrella plateada pesaba en mi mano. Me gustaba ese peso. Era tangible. Era real. Caminé hacia la puerta de madera barnizada, respiré el olor a guisado que se filtraba desde la cocina y toqué el timbre. La función estaba a punto de comenzar. La puerta se abrió y apareció la figura de mi padre, don Rogelio. Llevaba su eterna camisa de cuadros desabotonada en el cuello y unos pantalones de vestir que habían visto mejores épocas. Su rostro, surcado por arrugas que él llamaba de experiencia pero que yo sabía que eran de amargura, se iluminó brevemente, no por verme a mí, sino por inercia social. «Ya llegó la milagro», exclamó, haciéndose a un lado para dejarme pasar. «Pensamos que ya no venías. Tu madre estaba preocupada de que se resecaran las tortillas». «Hola, papá». «Llegué a tiempo, son las 2:30 en punto», dije, dándole un beso rápido en la mejilla que olía a loción barata y tabaco. Entré a la casa. El interior estaba igual que siempre. Los mismos muebles de estilo colonial que compraron cuando se casaron, ahora cubiertos con fundas de plástico para protegerlos, aunque nadie se sentaba ahí. Las paredes estaban adornadas con decenas de fotografías. Hice un recorrido visual rápido, Nayeli en su graduación del kinder, Nayeli vestida de bailarina, Nayeli en sus 15 años, Nayeli sonriendo con brackets. En una esquina, casi oculta por una planta de plástico, había una foto mía recibiendo mi título universitario, pequeña y con el marco un poco chueco. Y Maricruz. La voz de mi madre, doña Lourdes, llegó desde la cocina. «Pásale, hija. Estoy terminando el mole». Fui a la cocina. El calor era sofocante. Mi madre estaba frente a la estufa, moviendo una enorme cazuela de barro con una cuchara de madera. El olor a chiles, chocolate y especias era abrumador. Le entregué los girasoles. «Ay, qué bonitos, hija». «Gracias. Ponlos por ahí en la mesa, ahorita busco un jarrón, que estoy muy ocupada», dijo sin mirarme realmente, concentrada en la salsa espesa. «Tu hermana no ha llegado y estoy nerviosa». «¿Nayeli viene tarde?» «Qué novedad», no pude evitar el sarcasmo. Mamá se detuvo y me lanzó esa mirada. Esa mirada que mezclaba reproche, victimización y súplica, una técnica que había perfeccionado durante 30 años. «No empieces, Maricruz. Tu hermana está haciendo un esfuerzo enorme. Tenía una entrevista muy importante hoy. Domingo y todo, fíjate. Está muy comprometida con encontrar su camino. No todos tienen tu suerte de que las cosas se les den fácil». Sentí una punzada en el hígado. Suerte, pensé. Quería gritarle que mi suerte consistía en levantarme a las 5 de la mañana y lidiar con clientes corporativos que gritaban por centavos, pero me mordí la lengua. No valía la pena. «Está bien, mamá». Solo decía. Me senté en mi lugar habitual en la mesa del comedor, frente a la vitrina de las copas que solo usábamos en Navidad. Papá se sentó a la cabecera, encendiendo la televisión pequeña que tenían sobre el refrigerador para ver el resumen del fútbol. Pasaron 45 minutos. El estómago me rugía y veía cómo la nata se formaba sobre la superficie del mole enfriándose. Papá tamborileaba los dedos sobre el mantel de hule. «¿No te llamó?», preguntó papá, rompiendo el silencio. «Me mandó un mensaje hace rato. Dijo que el tráfico estaba horrible», defendió mamá, aunque se le notaba la preocupación en los ojos. De repente, la puerta principal se abrió de golpe, golpeando contra el tope de la pared. «Ya llegué, familia bonita». La voz de Nayeli retumbó en la casa, estridente y llena de una energía caótica. Mi hermana menor entró en el comedor como un torbellino. Llevaba un vestido corto de marca, probablemente comprado con la tarjeta de crédito de papá que estaba al límite, gafas de sol puestas en la cabeza aunque estábamos en interior.
Y el cabello despeinado de una forma que pretendía ser chic pero parecía simplemente descuidada. Perdón, 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 dijo, dando besos al aire cerca de las mejillas de todos. Es que la entrevista se alargó muchísimo. El gerente estaba fascinado conmigo, no me dejaba ir. ¿Te dieron el trabajo, mi vida? Preguntó papá, con una sonrisa que borraba cualquier rastro de hambre o enojo. Casi seguro. Me dijo que tengo el perfil ideal, que soy súper carismática. Solo falta que Recursos Humanos me llame, pero ya me vi ahí. Nayeli se dejó caer en la silla frente a mí, suspirando dramáticamente. Hola, hermanita, me dijo, mirándome de arriba abajo con una mezcla de lástima y burla. Te ves, muy seria. ¿Ese traje sastre no te da calor? Es domingo, relájate un poco. Hola, Nayeli. Es lino, es fresco. Y me gusta vestirme bien. Ella rodó los ojos y soltó una risita burlona. Ay, bueno. Cada quien sus gustos de señora. Entonces, sucedió. Con un movimiento despreocupado y casi teatral, Nayeli sacó algo de su bolso Louis Vuitton, falso, y lo arrojó sobre la mesa. El objeto se deslizó por el hule y se detuvo justo al lado del salero, emitiendo un sonido metálico pesado y definitivo. ¡Clac! Mi corazón se detuvo un instante. Mis pupilas se dilataron al enfocar el objeto. Era un llavero de cuero azul cobalto, con una estrella de 3 puntas plateada y brillante incrustada en el centro. Eran mis llaves. Las llaves de mi Mercedes. Instintivamente, llevé la mano a mi bolso que colgaba del respaldo de mi silla. Busqué frenéticamente en el bolsillo interior con cierre donde siempre, religiosamente, guardaba las llaves al entrar a cualquier lugar. Estaba vacío. El cierre estaba abierto. Levanté la vista lentamente. Nayeli estaba sirviéndose agua de Jamaica, completamente ajena al terremoto interno que acababa de provocar en mí. ¿Qué hacen mis llaves ahí? Mi voz salió estrangulada, apenas un susurro. Nayeli ni siquiera parpadeó. Tomó un sorbo de agua y me miró con una inocencia que me heló la sangre. Ah, sí. Te las tomé prestadas. Las vi en la entrada de tu depa cuando pasé a dejarte el correo de mamá ayer. Como no estabas, entré con mi llave y las agarré. No te enojes, ¿va? El mundo a mi alrededor pareció inclinarse. El aire en el comedor se volvió repentinamente denso, como si alguien hubiera absorbido todo el oxígeno. Miré el llavero, luego a Nayeli, y finalmente a mis padres. Esperaba ver indignación, sorpresa, o al menos una reprimenda por haber entrado a mi casa sin permiso y haber tomado mi propiedad más valiosa. En su lugar, vi a papá cortar un pedazo de bolillo con total calma y a mamá sirviendo una cucharada generosa de arroz rojo en el plato de Nayeli. ¿Entraste a mi departamento cuando yo no estaba? Pregunté, sintiendo como el calor subía por mi cuello hasta mis orejas. ¿Y te llevaste mi coche? ¿Estás loca? ¡Ay, qué dramática eres, Maricruz! Exclamó Nayeli, rodando los ojos con exasperación, como si yo fuera la irracional. No me lo robé. Lo tomé prestado. Necesitaba llegar a la entrevista con estilo. Tú sabes cómo es esto, la imagen lo es todo. Si llegaba en Uber o en camión, iban a pensar que soy una necesitada. Llegando en el Mercedes, proyecté éxito. Es un auto de 1,5 millones de pesos, Nayeli. Mi voz subió de volumen, rompiendo mi habitual compostura. No es un juguete. El seguro es limitativo. Si chocas. Pero no choqué, ¿ves? Me interrumpió, señalando hacia la ventana. Ahí está tu precioso coche, sano y salvo. Además, manejo súper bien. Mejor que tú, que pareces abuelita al volante. Miré a papá, buscando apoyo. A papá, esto es allanamiento. Entró a mi casa y tomó mis llaves. Don Rogelio dejó el pan sobre la mesa y me miró con el ceño fruncido, pero su enojo no estaba dirigido a Nayeli. Estaba dirigido a mí. Basta, Maricruz. No uses palabras de abogado aquí. Somos familia.
Tu hermana necesitaba ayuda para salir adelante. Tú tienes ese coche ahí parado en tu garaje la mayor parte del tiempo porque te la pasas trabajando. ¿Qué te cuesta compartir? ¿Compartir? Repetí, incrédula. Papá, no me pidió permiso. Lo tomó. Porque sabía que le ibas a decir que no, intervino mamá, con voz suave pero cargada de veneno. Eres muy especial con tus cosas, hija. Siempre has sido así, desde niña. No te gustaba que tu hermana tocara tus muñecas. Porque las rompía, mamá. Grité, golpeando la mesa con la palma de la mano. Siempre rompía todo lo que era mío y ustedes nunca le decían nada. No le grites a tu madre. Bramó papá, su voz de autoridad resonando en las paredes. Estoy harto de tu egoísmo, Maricruz. Dios te ha bendecido con un buen trabajo y dinero, ¿y así es como agradeces? ¿Negándole ayuda a tu propia sangre? La familia es primero. Siempre. La familia es primero, murmuré, sintiendo como las lágrimas de impotencia picaban detrás de mis ojos. Era el mantra de esta casa. Una frase que sonaba noble pero que en realidad significaba, Maricruz se sacrifica y Nayeli recibe. Nayeli sonrió, una sonrisa pequeña y victoriosa mientras mordía una pierna de pollo con mole. Se sentía protegida. Intocable. Sabía que tenía el escudo de la niña pequeña y que yo era la villana rica y amargada. Además, dijo Nayeli con la boca llena, mis amigas quedaron impactadas. Les dije que era el coche de la familia. Se tomaron fotos y todo. Deberías estar orgullosa de que presumamos tus logros. Mi coche no es de la familia, Nayeli. Es mío. Yo pago la mensualidad. Yo pago el seguro. Yo pago los servicios. Ay, ya, qué flojera contigo y tu dinero, dijo ella, restándole importancia con un gesto de la mano. Siempre hablando de dinero. Eres tan materialista. Mamá, ¿me pasas las tortillas? Mamá le pasó el tortillero, mirándome con decepción. Come tu mole, Maricruz. Se te va a enfriar y luego no te gusta. Y por favor, cambia esa cara. Es domingo, estamos todos juntos. Deberíamos estar agradecidos. Bajé la mirada a mi plato. El mole oscuro parecía chapopote. El apetito se me había cerrado por completo. Me sentía atrapada en una dimensión paralela donde la lógica no existía, donde defender tu propiedad te convertía en el malo de la película. Comí en silencio, masticando mecánicamente. Escuché a Nayeli parlotear sobre la entrevista, que resultó ser en un restaurante de moda en la Roma, no en una oficina. Habló sobre unos zapatos que vio en un escaparate y sobre lo nacos que eran sus excompañeros de la prepa. Mis padres reían, asentían, celebraban cada banalidad que salía de su boca como si fuera una genialidad. Yo era invisible. Un cajero automático con piernas. Una proveedora de estatus sin voz ni voto. Cuando terminamos de comer, me levanté de inmediato. Me tengo que ir. Tengo que preparar una presentación para mañana. Siempre trabajando, suspiró mamá. Ni siquiera probaste el postre. Hice arroz con leche. No tengo hambre. Dame las llaves, Nayeli. Nayeli tomó el llavero y lo hizo girar en su dedo antes de lanzármelo a través de la mesa. Lo atrapé en el aire. El cuero se sentía caliente. Toma. Qué intensa eres. Ni que le hubiera hecho algo a tu bebé. Me di la vuelta y caminé hacia la salida sin despedirme de beso. Necesitaba salir de ahí antes de explotar. Necesitaba la seguridad de mi auto. Pero mientras caminaba hacia la calle, una sensación de pavor se apoderó de mí. Nayeli había dicho ni que le hubiera hecho algo con demasiada ligereza. Salí a la calle y el aire fresco de la tarde golpeó mi rostro, pero no logró enfriar la sangre que hervía en mis venas. El Mercedes estaba allí, brillando bajo la luz anaranjada del atardecer. A primera vista, parecía intacto, majestuoso en su inmovilidad. Sin embargo, me acerqué con la sospecha de un forense en la escena del crimen. Nayeli era descuidada por naturaleza. Si había tomado mi auto, algo tenía que haber pasado.
Caminé lentamente alrededor del vehículo, inspeccionando la pintura. Llegué al lado del copiloto. Me detuve en seco. El aire se escapó de mis pulmones en un siseo doloroso. Ahí estaba. Una línea blanca, dentada y profunda, cruzaba la puerta del pasajero. No era un simple roce superficial que saldría con cera. Era una herida profunda que había arrancado la pintura azul medianoche, la capa base y había llegado hasta la imprimación grisácea. Medía al menos 20 centímetros de largo. Bajé la mirada hacia la llanta delantera derecha. El rin de aleación AMG de 19 pulgadas, por el que había pagado un extra considerable, estaba mordido. El metal brillante estaba raspado, gris y áspero, con trozos de aluminio levantados. Había golpeado una banqueta. Y lo había hecho con fuerza. No puede ser, susurré, pasando la yema de mis dedos temblorosos sobre el metal herido. Sentí la textura rugosa del daño y fue como si me hubieran rasguñado la propia piel. ¿Ya te vas? La voz de Nayeli sonó a mis espaldas. Me sobresalté y me giré. Estaba parada en el marco de la puerta, fumando un cigarrillo electrónico con una actitud de total indiferencia. Nayeli, dije, mi voz temblando no de tristeza, sino de una furia gélida. Dijiste que no le habías hecho nada. Ella se encogió de hombros y exhaló una nube de vapor con olor a fresa. Ay, ¿eso? No es para tanto, Maricruz. Fue un estúpido viene-viene en el estacionamiento del restaurante. Me indicó mal. Yo ni lo sentí. Apenas se nota. ¿Apenas se nota? Señalé el rayón con el dedo. Nayeli, destrozaste la puerta y el rin. Esto no fue un viene-viene. Esto fue un banquetazo a velocidad. Bueno, X. Para eso tienes seguro, ¿no? Deja de llorar por cosas materiales. Mamá dice que lo importante es que yo estoy bien. Podría haberme asustado mucho con el golpe, pero fui valiente. ¿Valiente? Repetí, incrédula ante su capacidad de distorsionar la realidad. Entraste a mi casa, robaste mi auto, lo chocaste y ahora te haces la víctima. No lo robé, lo tomé prestado, insistió, dando media vuelta para entrar a la casa. Y ya supéralo. Mañana lo llevas al taller y listo. Mis papás te mandan decir que vayas con cuidado. Bye. Cerró la puerta en mi cara. Me quedé allí, sola en la banqueta, con las llaves apretadas en mi puño hasta que los bordes metálicos se clavaron en mi palma. Subí al auto. El olor a cuero seguía ahí, pero ahora había algo más. Un olor dulce y empalagoso. Vape de fresa. Y en el portavasos, una mancha pegajosa de lo que parecía ser refresco o café. Arranqué el motor. El sonido del escape me dio un poco de consuelo, pero la sensación de violación era abrumadora. Conduje hacia mi departamento mecánicamente, con las lágrimas de rabia nublándome la vista. Al llegar a casa, me serví una copa de vino, pero no pude beberla. Saqué mi celular. Necesitaba confirmar mis sospechas. Sabía que Nayeli no podía mantener nada en secreto, su vida entera era un espectáculo para las redes sociales. Abrí Instagram y fui a su perfil. Estaba público, por supuesto. Ahí estaba la evidencia. Una serie de historias subidas hace apenas 4 horas. Historia 1, una foto de sus piernas y el volante con el logo de Mercedes claramente visible. Ubicación, La Docena, Roma Norte. El texto decía, domingo de brunch y estrenando bebé nuevo. Historia 2, un video. Nayeli y 2 de sus amigas cantando reggaetón a todo volumen dentro del auto en movimiento. La cámara giraba y mostraba a una de las amigas sosteniendo una copa de mimosa peligrosamente cerca de mi tapicería de cuero beige macchiato. El líquido se agitaba con cada bache. Sentí náuseas. Historia 3, una foto de Nayeli posando recargada en el cofre del auto, bloqueando la vista de la placa, pero mostrando el frente agresivo del vehículo. El caption era lo que me rompió por completo, gracias papis por el regalo de graduación atrasado. Los amo. Almohadilla Blessed, almohadilla Mercedes Life, almohadilla merezco, almohadilla Family Goals. Leí los comentarios.
Guau amiga, qué nivel. Invita a dar la vuelta. Tus papás se lucieron, qué envidia de la buena. Y la respuesta de Nayeli, sí, ya me lo merecía, el esfuerzo rinde frutos destellos. Tiré el teléfono sobre el sofá. El esfuerzo. Nayeli había dejado 3 carreras truncas. Vivía en casa de mis padres sin pagar un centavo. Su único esfuerzo era elegir qué filtro usar en sus fotos. Y ahora, estaba reclamando mi esfuerzo, mi trabajo, mi sacrificio, como suyo. Y mis padres lo permitían. Esa noche, algo dentro de mí cambió. La tristeza se solidificó y se convirtió en algo más duro, más frío y mucho más peligroso. Me quedé sentada en la oscuridad de mi sala, observando las luces de la ciudad a través del ventanal. El silencio de mi departamento, que usualmente me traía paz, ahora se sentía cargado de fantasmas. Mi mente viajó al pasado, arrastrada por la injusticia del presente. Aterricé en el año en que cumplí 15 años. Recuerdo la conversación en la cocina, la misma cocina con olor a mole donde hoy había sido humillada. Yo tenía 14 años y soñaba, como cualquier niña mexicana de esa edad, con mi fiesta de quinceañera. Quería un vestido color lila y bailar el vals con mi papá. Y mija, lo sentimos mucho, me había dicho papá, sin mirarme a los ojos, mientras limpiaba sus gafas. El negocio de la ferretería no va bien este año. Las ventas están por los suelos. No tenemos dinero para una fiesta. Yo, siendo la hija mayor responsable y empática, lo entendí. No importa, papá. Está bien. No quiero que se endeuden. Te haremos una comida rica aquí en la casa, dijo mamá, acariciándome el pelo. Un pollito con mole. Y vendrán tus tíos y tus primos. Será íntimo y bonito. Y así fue. Una tarde gris y triste. Puse música en una grabadora vieja que se trababa. Mis primos pasaron la tarde jugando fútbol en el patio y rompieron una maceta. Me puse un vestido sencillo que mamá me compró en el mercado de la Lagunilla. No hubo vals. No hubo brindis. Solo pollo, arroz y un pastel de 3 leches de la panadería de la esquina que decía Felicidades Mari con betún corrido. Lloré esa noche hasta quedarme dormida, no por la falta de fiesta, sino porque sentía que yo no era lo suficientemente importante para merecer un esfuerzo extra. 3 años después. Los 15 años de Nayeli. El negocio de la ferretería seguía mal, o eso decían mis padres cada vez que yo pedía dinero para libros de la preparatoria. Pero, milagrosamente, cuando se acercaba la fecha de Nayeli, el dinero apareció. Es que tu hermana es muy ilusionada, Maricruz, me explicó mamá cuando le pregunté cómo iban a pagarlo. Ella ha soñado con esto desde niña. Es más sensible que tú. Si no le hacemos fiesta, se le rompería el corazón. Tú eres más fuerte, tú no necesitas esas frivolidades para saber que te queremos. Alquilaron un salón en un hotel de la Colonia del Valle. Contrataron un grupo versátil que tocaba cumbias y salsa. Hubo mariachis a la medianoche. Nayeli tuvo 3 cambios de vestido, uno rosa pastel para la ceremonia, uno fucsia para el vals y uno corto para el baile moderno. Hubo una fuente de chocolate y una mesa de dulces enorme. Yo pasé toda la noche corriendo de un lado a otro, sirviendo refrescos, acomodando a las tías abuelas y recogiendo platos sucios porque hay que ahorrar en meseros y tú puedes ayudar. Recuerdo ver a Nayeli brillando en el centro de la pista, girando bajo las luces de colores, con papá mirándola con adoración absoluta. En ese momento, con los pies hinchados y el corazón roto, entendí mi rol en la familia Sánchez. Yo era el combustible. Ella era el fuego. Yo me quemaba y me consumía para que ella pudiera brillar y dar calor. Yo era la infraestructura invisible, ella era la fachada decorada. Y luego vino la universidad. No tenemos para tu colegiatura en el TEC, hija. Es demasiado caro. Busca una beca o vete a la pública. Y la busqué. Conseguí una beca del 90% por excelencia académica y trabajé en la biblioteca y en una cafetería para pagar el resto. Comí atún en lata y sopa instantánea durante 4 años. Pero cuando Nayeli quiso estudiar diseño de modas en una universidad privada carísima, haremos un esfuerzo,
vieja y, le dijo papá a mamá. La educación es la mejor herencia. No queremos cortarle las alas. Vendieron un terreno que el abuelo les había dejado en el estado de Hidalgo. Nayeli dejó la carrera al tercer semestre porque los profesores eran muy exigentes y le tenían envidia. El dinero del terreno se esfumó en telas que nunca usó y en salidas con amigos. Bebí un trago largo de vino directamente de la botella. El sabor tánico y fuerte me limpió la boca del gusto a mentira que llevaba cargando décadas. No era el dinero. Nunca fue el dinero. Si hubieran sido pobres con las dos, lo habría aceptado. Era el respeto. Era la equidad. Ese coche allá abajo, herido y rayado en mi estacionamiento, no era solo un coche. Era la primera cosa en mi vida, la primera, que era mía. Exclusivamente mía. No era una herencia familiar. No era un logro compartido. Era mi sangre, mi sudor, mis horas de vida invertidas. Y me lo habían quitado. Me lo habían profanado, lo habían dañado, y luego me habían llamado egoísta por atreverme a señalar el daño. Se acabó, dije en voz alta a la habitación vacía. Mi voz sonó extraña, ronca. No iba a gritar más. No iba a llorar frente a ellos. No iba a pelear con argumentos lógicos, porque pelear con ellos era como jugar ajedrez con una paloma, tiraría las piezas, se cagaría en el tablero y luego se pasearía victoriosa. Iba a usar la única arma que ellos no entendían, porque nunca la habían tenido ni cultivado, la estrategia corporativa. La frialdad de los negocios. El poder de la ley. Si ellos decían que la familia comparte todo, entonces yo me aseguraría de que mi auto dejara de ser familia para siempre. Lunes por la mañana. 6 de la mañana. El despertador sonó, pero yo ya llevaba una hora despierta. Bajé al estacionamiento subterráneo con mi laptop bajo el brazo y un termo de café negro tan fuerte que podría despertar a un muerto. El garaje estaba frío y silencioso. Me senté en el asiento del conductor del Mercedes y conecté la computadora al puerto de datos oculto bajo la consola central. El auto tenía un sistema de seguridad avanzado que incluía una dashcam, cámara de tablero, que grababa tanto el exterior como el interior de la cabina cuando el motor estaba encendido. Una medida de seguridad por la que había pagado extra pensando en secuestros, pero que ahora servía para algo mucho más personal. Mis dedos volaron sobre el teclado, accediendo a los archivos encriptados. Busqué la carpeta con la fecha del domingo. Ahí estaba. Archivo 1, 11:45 de la mañana, Nayeli subiéndose al auto. Se veía su cara iluminada por la emoción y la malicia. El audio era nítido, gracias a los micrófonos de cancelación de ruido. No manches, güey. Nayeli estaba hablando por teléfono, conectando el Bluetooth. Está increíble. Huele a rico, como a tienda cara. Sí, obvio mis papás me lo dieron. O sea, técnicamente está a nombre de mi hermana, pero ya sabes, lo que es de ella es mío. Ella ni lo usa, es súper aburrida, se la vive trabajando. Es una workaholic sin vida. Mejor que lo aproveche yo, ¿no? Sentí un pinchazo en el pecho. Sin vida. Así que eso pensaba de mí. Archivo 2, 1:30 de la tarde, Nayeli recogiendo a sus amigas. Risas estridentes, gritos. Cuidado con el tope, estúpida. Gritó una amiga desde el asiento de atrás. Ay, X. La suspensión aguanta. Y si se rompe, mi papá lo arregla. O que lo pague la amargada de Maricruz, para eso gana un dineral y no tiene en qué gastarlo porque no tiene novio. Me toqué la cara. La amargada. La que pagaba la luz de la casa de mis padres cuando se atrasaban. La que pagó la operación de cataratas de la abuela. La amargada. Archivo 3, 2:45 de la tarde. El incidente. Se veía claramente a través del parabrisas como Nayeli intentaba estacionarse en una calle estrecha de la Roma. Estaba distraída, mirando la pantalla del celular que tenía en la mano izquierda mientras movía el volante con la derecha. Espérame, déjame contestar este DM de Luis. Decía. El auto se acercó demasiado a una jardinera de concreto alta.
Crunch. El sonido del metal desgarrándose contra la piedra fue visceral. El auto se sacudió violentamente. ¡Y mierda! Gritó Nayeli, soltando el celular. ¡Puta madre! ¿Le diste? Preguntó la amiga. Le di durísimo. ¡Ay no, mis papás me van a matar! Nayeli se bajó. Volvió a subir un minuto después, pálida. ¿Está muy mal? Sí, se ve la lámina arrugada. Pero ya pensé qué decir. Diré que fue un viene-viene. O que ya estaba así. Mi hermana ni se fija, siempre anda en las nubes. Es una pendeja para los detalles. Cerré la laptop de golpe. Ahí estaba. La confesión. La premeditación. La falta total de empatía y respeto. No solo había dañado mi propiedad, sino que había planeado mentirme y usar mi supuesta distracción en mi contra. Subí a mi departamento, me duché con agua helada hasta que mi piel se entumeció, y me vestí con mi armadura de guerra, mi mejor traje sastre azul marino, tacones de aguja y el cabello recogido en un chombo impecable. A las 8:30 de la mañana me reuní con Pilar en un Starbucks cerca de mi oficina en Paseo de la Reforma. Pilar era mi mejor amiga desde la prepa y ahora era una abogada corporativa tan afilada que podría cortar vidrio con la mirada. Le mostré el video. Le conté todo, desde las llaves hasta la cena. Pilar escuchó en silencio, tomando su espresso doble. Cuando terminé, dejó la taza con suavidad sobre la mesa. Son unos parásitos, Maricruz. Te lo he dicho por años, pero nunca me habías hecho caso. Lo sé. Pero no puedo simplemente quitarles las llaves y ya. Mi papá me haría la vida imposible. Iría a mi oficina a hacerme un escándalo, diría que soy una hija ingrata. Mamá se enfermaría del corazón, le daría la garrotera. Llámese el guión de memoria. Entonces tienes que hacerlo de manera que no sea tu decisión. Pilar sonrió, una sonrisa de tiburón que mostraba demasiados dientes. Tienes que poner una barrera legal tan alta que ni la manipulación emocional de Doña Lourdes pueda saltarla. ¿Qué sugieres? ¿Una orden de restricción? Eso es demasiado extremo. No. Véndelo. ¿Qué? No, Pilar, amo ese coche. Me costó la vida. No lo vendas a un extraño. Véndelo a una entidad jurídica. ¿Tu empresa, Logística del Norte, tiene flotilla ejecutiva? ¿Dan coches a los directores? Sí, tienen un programa de leasing para la alta dirección. Ahí está la clave. Traspasa la propiedad del vehículo a la empresa. Conviértelo en un activo corporativo. Véndeselo a la empresa por un precio simbólico o de mercado, y que ellos te lo asignen como prestación. Tú serás la usuaria asignada, pero el dueño legal, el nombre en la tarjeta de circulación, será la SADCB. Mis ojos se abrieron al entender la magnitud de la idea. Si es un activo de la empresa, empecé a decir. Entonces las pólizas de seguro corporativas prohíben estrictamente que conductores no autorizados lo operen, completó Pilar, guiñando un ojo. Si tu hermana lo toca, no te está robando a ti, su hermana mala onda. Le está robando a una corporación multimillonaria. Y si le pasa algo, la empresa demanda. No tú. La empresa. Y créeme, las empresas no tienen mamá que llore. Era perfecto. Era brutal. Era la única salida lógica. Pilar, eres una genio malvada. Lo sé. Ahora vete, tienes un coche que vender. Y por cierto, si tu hermana te pide el coche esta semana, dile que sí. Dales cuerda para que se ahorquen solos. Que crean que ganaron. La caída será más dura. Si estás disfrutando de la venganza de Maricruz, dale like a este video ahora mismo, suscríbete al canal y comenta desde qué ciudad nos escuchas. Queremos saber hasta dónde llega esta historia. Seguimos. El edificio corporativo de Logística del Norte en Santa Fe era una torre de cristal y acero que desafiaba la gravedad. El aire acondicionado siempre estaba demasiado frío, un recordatorio constante de que aquí las emociones se congelaban en favor de la eficiencia. Caminé hacia la oficina de don Fausto,
el director financiero, CFO. Don Fausto era una leyenda en la industria, un hombre de 60 años, calvo, con gafas sin marco y una reputación de comer gerentes vivos para el desayuno si los números no cuadraban. Tienes 5 minutos, Sánchez. Estoy revisando el PIL trimestral y el EBITDA no se ve bien, dijo sin levantar la vista de sus papeles cuando entré. Cerré la puerta con suavidad y me senté sin esperar invitación. Puse una carpeta negra sobre su inmaculado escritorio de caoba. Vengo a ahorrarle dinero a la empresa, don Fausto. Y a resolver un problema de imagen con los clientes VIP. Él levantó la vista, intrigado por mi audacia. Continué. Tiene mi atención. Hice un análisis de gastos. Actualmente, la empresa gasta un promedio de 45,000 pesos mensuales en servicios de transporte externo, Uber Black, choferes privados, para recoger a los clientes que vienen de Houston y Monterrey. Además, los coches de la flotilla actual para directivos son Chevrolet Suburban de hace 4 años. Gastan mucha gasolina y, sinceramente, se ven viejos. No proyectan la innovación que vendemos. Abrí la carpeta y desplegué las hojas de Excel que había preparado. Propongo integrar un vehículo sedán de lujo, modelo 2024, a la flotilla ejecutiva. Uso exclusivo para la dirección comercial y transporte de clientes VIP. Comprar un Mercedes nuevo no está en el presupuesto de este año, Sánchez. Estamos recortando CAPEX. No tienen que comprarlo nuevo, ni a precio de lista. Yo tengo uno. Tiene 2 meses de uso y apenas 3,000 kilómetros. Es un clase E, azul medianoche, interiores en piel macchiato. Don Fausto se quitó las gafas y las limpió lentamente con un pañuelo de seda. ¿Me está vendiendo su propio coche? Se lo estoy traspasando. Se lo vendo a la empresa por un 15% debajo del valor del libro azul. Una ganga. La empresa absorbe el costo del seguro de flotilla, que es más barato, el mantenimiento y la gasolina, todo deducible de impuestos al 100% como gasto operativo. A cambio, yo mantengo el uso exclusivo del vehículo como prestación laboral asignada a mi puesto. ¿Por qué? Preguntó, mirándome fijamente a los ojos con esa mirada de rayos X. Usted pierde patrimonio neto. Pierde un activo que ya pagó. Financieramente es una decisión curiosa para un individuo inteligente como usted. ¿Necesita liquidez? Sostuve su mirada. Sabía que no podía mentirle a este hombre. Él olía el miedo y la mentira como un tiburón huele la sangre. No es por liquidez, señor. Es por protección de activos. Tengo una situación familiar compleja. Unos parientes que no entienden el concepto de propiedad privada. Necesito que ese activo sea intocable por cualquiera que no sea yo o la empresa. Necesito poder decir no es mío y que sea una verdad legal absoluta respaldada por una corporación. Don Fausto se quedó en silencio unos segundos, procesando la información. Luego, una sombra de sonrisa cruzó su rostro severo, algo que rara vez sucedía. Estrategia de protección de activos mediante tercerización corporativa. Frío. Calculador. Desapegado emocionalmente para asegurar el control operativo. Me gusta. Tomó su pluma Montblanc y firmó la hoja de autorización al final de la carpeta. Hable con legal. Que preparen el contrato de compra-venta y el anexo a su contrato laboral. Quiero ese coche a nombre de la empresa para el viernes. ¿Y Sánchez? Sí, señor. Si maneja sus negociaciones con los clientes difíciles con la misma frialdad pragmática con la que maneja a su familia, le auguro un gran futuro en esta compañía. Necesitamos gente que sepa poner límites. Gracias, don Fausto. No le defraudaré. Salí de la oficina sintiendo que mis piernas eran de gelatina, pero mi espíritu estaba volando. El primer paso, el más difícil, estaba dado. Había convertido mi debilidad en una fortaleza corporativa. El proceso fue vertiginoso. El Departamento Legal de Logística del Norte no perdía el tiempo, funcionaban con la eficiencia de una máquina bien engrasada. El miércoles por la mañana estaba en una notaría en Polanco, sentada frente a un abogado con traje gris.
Sobre el escritorio de madera pesada estaba la factura original de mi Mercedes. Bien, licenciada Sánchez, dijo el notario. Aquí está el endoso. Al firmar aquí, usted cede todos los derechos de propiedad del vehículo con número de serie terminación 4589 a Logística del Norte SADCB. Tomé la pluma. Por un segundo, mi mano dudó. Era mi coche. Me había costado sudor y lágrimas. Ver mi firma cediendo la propiedad me dio una punzada de dolor, como si estuviera regalando una parte de mí misma. Pero entonces recordé la cara de Nayeli riéndose del raspón. Recordé a mi madre diciendo no seas egoísta. Recordé la sensación de impotencia en la mesa del comedor. Esa impotencia era más dolorosa que la pérdida del título de propiedad. Firmé con fuerza. La tinta negra selló el destino del auto y, con suerte, el mío. Listo, dijo el notario, estampando un sello ruidoso sobre el papel. El vehículo es ahora propiedad corporativa. Por la tarde, llevé el coche al taller de mantenimiento de la empresa, ubicado en el sótano 3 del edificio. ¿Qué pasó, jefa? Me saludó Chema, el jefe de mecánicos, un hombre bajito con manos manchadas de grasa pero con un corazón de oro. ¿Trae nave nueva para la flotilla? Así es, Chema. Es el nuevo transporte ejecutivo. Necesito que le hagas el tratamiento completo. Chema rodeó el auto, silbando con admiración. Auf, está chulo el Mercedes. Pero, oiga, jefa, aquí trae un golpe feo en la puerta y el rin está mordido. Lo sé. Fue un incidente de traslado. Necesito que lo arregles. Que quede como nuevo. Pásalo como gasto de mantenimiento de ingreso a flotilla. Don Fausto ya autorizó el presupuesto. Hecho. Para el viernes en la tarde ni se va a notar que pasó algo. ¿Algo más? Sí. Quiero los logotipos. Elegimos un diseño discreto pero innegable. El logo de la empresa, un globo terráqueo estilizado en plata, iría en ambas puertas delanteras, justo debajo de los espejos retrovisores. Pequeño, elegante, de unos 5 centímetros, pero suficiente para marcar territorio. Y lo más importante, las placas. Ya llegaron las láminas nuevas, dijo Chema, sacando un juego de placas de una caja. Placas de carga y uso comercial. Y le vamos a poner el marco que dice propiedad corporativa, uso oficial. Excelente. Ah, y Chema, el GPS. Ah, claro, el satelital con corte de corriente remoto. Protocolo estándar. Si alguien se lo lleva sin autorización, usted me llama o usa la app, y le cortamos la gasolina donde sea que esté. El coche se muere y se bloquean las puertas hasta que llegue seguridad. Perfecto, Chema. Simplemente perfecto. Instálalo. Dejé el auto en el taller. Al verlo ahí, rodeado de camionetas de reparto y bajo las luces fluorescentes, sentí una extraña paz. Ya no era un juguete de niña rica que mi familia podía envidiar y reclamar. Ahora era una herramienta de trabajo. Un soldado en mi ejército. Me fui a casa en Uber, sintiéndome ligera. La trampa estaba puesta. Ahora solo faltaba que la presa cayera en ella. Y conociendo a mi hermana, no tardaría mucho. El resto de la semana fue un ejercicio de paciencia zen y actuación digna de un Oscar. Mi celular no paraba de sonar con mensajes de mamá. La campaña de presión había comenzado. Miércoles, 10 de la mañana, hija, buenos días. ¿Cómo estás? Oye, Nayeli me estaba comentando que tiene una boda en Cuernavaca el sábado. Es de su mejor amiga de la prepa, la hija del doctor. Va a ser en una hacienda muy elegante. Nayeli necesita irse guapa y segura. ¿Nos prestas el coche desde el viernes para que ella se organice? No contesté de inmediato. Dejé que el mensaje se macerara unas horas. Miércoles, 6 de la tarde, respondí, hola ma. Estoy full de trabajo en la oficina. Apenas voy viendo el celular. Luego vemos lo del coche, ahorita lo tengo en revisión. Era una verdad técnica. Estaba en revisión en el taller de la empresa. Jueves, 2 de la tarde,
Maricruz, no seas grosera con tu hermana. Ella necesita planear. Ya le dijo a sus amigas que las llevaba. Son 3 chicas, necesitan ir cómodas. No la hagas quedar mal, por favor. Es su oportunidad de socializar con gente bien. El término gente bien me hizo rechinar los dientes. La obsesión de mi madre con las apariencias era patológica. Respondí, el coche está en el taller, le están haciendo un servicio completo y detallado. No sé si salga para el viernes. Viernes, 9 de la mañana, Nayeli me mandó un audio. Su voz sonaba melosa, esa voz que usaba cuando quería algo. Hola hermanita. Oye, neta no me falles. Ya tengo el outfit y todo. El servicio no tarda tanto, es un coche nuevo. Pasa por él y me lo traes a la casa. Ah, y porfa déjalo con tanque lleno, que ando corta de lana porque compré el regalo de la boda. Te quiero mil, bye. Te quiero mil. Esas 3 palabras, dichas con tanta falsedad y seguidas de una petición de dinero, gasolina, fueron el combustible que necesitaba para no sentir ni una pizca de remordimiento. El viernes por la noche, llegué a mi departamento. Fui al cajón del fondo de mi buró y saqué unas llaves viejas y oxidadas. Eran las llaves de mi Nissan Suru blanco, modelo 2005. El Suru era mi coche de la universidad. Lo había conservado porque en México nunca sabes cuándo te van a robar el coche nuevo, cuando habrá una inundación o cuando necesitas entrar a un barrio peligroso sin llamar la atención. Era un guerrero. Feo, con una abolladura en la defensa trasera, sin aire acondicionado, con los asientos de tela quemados por el sol y la dirección dura como una piedra, pero mecánicamente indestructible. Bajé al estacionamiento de visitas donde lo tenía guardado bajo una lona. Lo destapé. Olía a polvo y a viejo. Lo encendí. El motor tosió un par de veces y luego rugió con ese sonido característico de taxi viejo, un brum brum rasposo y honesto. Hola, viejo amigo, le dije al tablero agrietado. Tienes una última misión. Vamos a dar una lección de humildad. Durante el sábado, dejé el Mercedes, que ya me habían entregado, brillante e impecable con sus logos nuevos, guardado en el estacionamiento seguro de la oficina en Santa Fe. Me moví por la ciudad en el Suru. Fui al súper, fui al gimnasio. Me sentía extraña, vulnerable sin mi tanque azul blindado, pero también me sentía como un espía preparándose para una operación encubierta. La gente me miraba diferente en el Suru, nadie me daba el paso, me pitaban más. Era un recordatorio de cómo trata el mundo a quienes no proyectan poder. El domingo por la mañana me vestí. No con mi traje de poder, sino con unos jeans Levi's clásicos y una blusa blanca sencilla. Quería parecer normal. Inofensiva. Accesible. Conduje el Suru hacia la casa de mis padres. El ruido del motor y el viento entrando por las ventanas manuales tapaban mis pensamientos. Iba a la guerra. Pero esta vez, yo no era la víctima desarmada. Esta vez, yo tenía los códigos nucleares y el dedo en el botón rojo. Llegué a la calle de mis padres a la 1 de la tarde en punto. El sol estaba alto y el calor dentro del Suru sin aire acondicionado era pegajoso. Me sequé el sudor de la frente antes de dar la vuelta en la esquina. La escena en la entrada de la casa era casi cómica, si no fuera tan trágica. Nayeli estaba parada en la banqueta, como una celebridad esperando su limusina. Llevaba un vestido largo de lentejuelas doradas, totalmente inapropiado para una boda de día en jardín, que mal gusto, y estaba maquillada como para una gala nocturna. A su lado había una maleta rosa enorme con ruedas y 2 portatrajes. Papá estaba junto a ella, revisando su reloj con impaciencia, y mamá estaba acomodándole un mechón de cabello suelto. Cuando vieron acercarse el viejo Suru blanco, ruidoso y polvoriento, vi cómo sus expresiones cambiaban en tiempo real. Pasaron de la expectación ansiosa a la confusión, y luego, al horror puro y sin diluir. Frené frente a ellos. El Suru soltó una explosión por el escape al detenerse. ¡Pum! Una nube pequeña de humo negro salió del mofle. Bajé la ventanilla manualmente, girando la manivela con chirridos. Hola, familia.
Perdón por el ruido, el mofle anda suelto y no he tenido tiempo de arreglarlo. Nayeli se quitó las gafas de sol lentamente. Su boca estaba abierta formando una O perfecta pintada de rojo. ¿Qué es esto?, preguntó, señalando el coche con asco, como si fuera un insecto gigante. ¿Es una broma? Es mi Tsuru. ¿No te acuerdas de él? En este te llevaba a la secundaria cuando perdías el autobús escolar. ¿Dónde está el Mercedes?, gritó, perdiendo la compostura de niña bien. Mis amigas pasan por aquí en 20 minutos. Tenemos que irnos a Cuernavaca. Quedamos de irnos en caravana. El Mercedes no está disponible, dije con calma absoluta, apagando el motor y bajando del auto con mis llaves oxidadas en la mano. Don Rogelio se acercó, con la cara roja hinchándosele de furia. Maricruz, ¿qué clase de broma de mal gusto es esta? Tu madre te dijo claramente que tu hermana necesitaba el coche bueno. ¿Cómo pretendes que llegue a una boda elegante en esta chatarra? Ah, no, papá, sonreí, una sonrisa dulce y venenosa. Creo que hay un malentendido. Yo no le estoy prestando el Tsuru. Yo vine a comer en el Tsuru. Nayeli tendrá que ver cómo se va. El Tsuru tampoco se presta, por cierto. Tiene maña para arrancar. Eres una maldita envidiosa. Chilló Nayeli, pateando su propia maleta rosa. Sabía que me ibas a hacer esto. Lo haces a propósito para arruinarme el día porque nadie te invita a bodas y estás sola. Mamá salió corriendo de la casa, secándose las manos en el delantal. Al ver la escena, se llevó las manos a la boca. Hija, por favor. No empieces con tus rencores. Ve por el otro coche. Todavía hay tiempo. Yo le digo a tus amigas que se esperen un poco, les ofrezco algo de tomar. Corre, ve a tu casa y tráelo. No voy a ir por ningún coche, mamá. No voy a ir a mi casa. Vamos a comer, ¿no? Traje postre. Compré unos roles de canela. Caminé hacia la entrada de la casa, pasando de largo junto a mi hermana que parecía a punto de tener un ataque de apoplejía y mi padre que apretaba los puños tanto que los nudillos se le pusieron blancos. Entré a la casa fresca y me senté en la mesa, en mi lugar habitual. Mi corazón latía a 1000 por hora, bombeando adrenalina, pero por fuera, estaba helada. Era el ojo del huracán. Entraron tras de mí como una jauría de perros rabiosos. La atmósfera en el comedor era tan tensa que una chispa habría hecho explotar la casa entera por los aires. No vamos a comer hasta que arregles esto, dijo papá, parándose en la cabecera de la mesa, adoptando su postura de patriarca ofendido. No te vas a burlar de esta familia. No hay nada que arreglar, dije, sirviéndome un vaso de agua de horchata de la jarra que estaba en la mesa. Bebí un sorbo. Estaba dulce y fresca. El coche no está. ¿Lo vendiste?, preguntó Nayeli, con la voz quebrada por el pánico genuino. ¿Vendiste mi coche? ¿Por eso trajiste esa basura vieja? ¿Tu coche? Solté una risa seca, dejando el vaso sobre la mesa. Qué curioso uso de los pronombres posesivos, hermanita. Hasta donde yo sabía, mi nombre estaba en la factura. Responde, gritó papá, golpeando la mesa con el puño. ¿Dónde está el maldito coche? ¿Te lo embargaron? ¿Chocaste? Dejé el vaso con un golpe suave pero firme. Miré a cada uno de ellos a los ojos. A mi padre iracundo, a mi madre llorosa, a mi hermana caprichosa. No lo vendí a un extraño, si eso es lo que les preocupa. El coche está seguro. Está en un garaje techado con vigilancia 24 horas. Pero ya no está bajo mi control personal. ¿Qué significa eso? Deja de hablar en acertijos de abogada, dijo mamá, con lágrimas corriendo por sus mejillas. ¿Por qué eres tan cruel, hija? Solo te pedimos un favor. Un favor pequeño para tu hermana. Un favor que me costó 10,000 pesos en reparaciones la semana pasada, mamá. Por el pequeño incidente de Nayeli con la jardinera. Yo no hice nada. Mintió Nayeli automáticamente, como un reflejo. Ya te dije que fue el viene.
Sí, sí hiciste. Y no importa. Porque a partir de ahora, ya no podrás hacerlo más. Se acabó la barra libre. Me agaché hacia mi bolso y saqué una carpeta azul marino con el logotipo de Logística del Norte grabado en plata. La misma carpeta que le había llevado a don Fausto. La deslicé sobre el mantel de hule hacia papá. Léelo. Papá miró la carpeta como si fuera una bomba. La abrió con desconfianza. Nayeli se asomó por encima de su hombro, ansiosa. ¿Contrato de compra-venta de activos fijos? Leyó papá, frunciendo el ceño, moviendo los labios mientras leía la jerga legal. ¿Logística del Norte SADCB? ¿Qué demonios es esto, Maricruz? Es el documento legal notariado que certifica que el vehículo Mercedes-Benz clase E, color azul medianoche, con número de serie terminación 4589, ya no es propiedad de la Maricruz Sánchez. Expliqué con voz didáctica y calmada. Ahora es propiedad absoluta, al 100%, de la corporación para la que trabajo. Es un activo fijo de la empresa. Pero tú lo sigues manejando, dijo Nayeli, sin entender, su cerebro procesando la información lentamente. Tú eres la jefa ahí. Te vi en el estacionamiento la otra vez. ¿Puedes prestármelo? Es lo mismo. No, Nayeli. No es lo mismo. ¿No entiendes cómo funciona el mundo real y corporativo? Me recargué en el respaldo de la silla, cruzando los brazos. Yo soy una empleada. Tengo asignado el vehículo para uso estrictamente laboral y personal del empleado asignado. La póliza de seguro corporativa es muy clara. Cláusula 4, párrafo B. Señalé el párrafo en el documento. Léelo en voz alta, papá. Papá leyó, con voz temblorosa, queda estrictamente prohibido que el vehículo sea operado por cualquier persona ajena a la nómina de la empresa o no autorizada explícitamente por la Dirección General. El incumplimiento de esta cláusula resultará en la rescisión inmediata del contrato laboral del empleado responsable y el inicio de acciones legales penales por abuso de confianza y robo de uso contra el conductor no autorizado. Hubo un silencio sepulcral en la sala. Solo se escuchaba el zumbido del refrigerador viejo y la respiración agitada de Nayeli. ¿Qué estás diciendo? Susurró mamá, llevándose la mano al pecho. Estoy diciendo que si te doy las llaves, Nayeli, y tú te subes a ese coche, estás robando un vehículo propiedad de una corporación multinacional. Y si te para la policía, o si tienes otro incidente en el ballet parking, no vas a lidiar conmigo ni con mi seguro personal. Vas a lidiar con el equipo de abogados de Logística del Norte. Y ellos no aceptan lágrimas. Ellos te meterán a la cárcel antes de que puedas decir mi papá lo arregla. La cara de Nayeli pasó del rojo de furia al blanco de terror absoluto. Podía ser inmadura y consentida, pero sabía, en su limitado entendimiento del mundo, que una empresa no era como una hermana mayor a la que se puede manipular con culpa. Una empresa era un monstruo sin cara. Eres una perra. Chilló, su voz rompiéndose. Hiciste esto a propósito. Lo planeaste. Y sabías que tenía la boda y vendiste el coche para arruinarme el fin de semana. Lo hice para proteger mi medio de transporte, mi patrimonio y mi carrera, corregí, sin levantar la voz. No todo gira a tu alrededor, Nayeli. Aunque te cueste creerlo, el mundo no orbita alrededor de tus caprichos. Deshazlo. Ordenó papá, golpeando la mesa de nuevo, intentando recuperar el control de la situación mediante el volumen. Rompe ese contrato ahora mismo. No voy a permitir que humilles a tu hermana así. Sus amigas están por llegar. Diles que fue un error. No puedo deshacerlo, papá. Está notariado. Está en el sistema fiscal. El coche ya tiene placas de empresa y GPS satelital. Ya no es mío. Legalmente, soy solo la chofer autorizada. Y mentirosa. Papá levantó la mano como si fuera a golpearme, un gesto que no veía desde que tenía 15 años y llegué tarde de la escuela. Me mantuve firme, sin pestañear, mirándolo directamente a los ojos. Él se detuvo a medio camino, bajando la mano lentamente,
temblando de una mezcla de rabia e impotencia al ver que ya no le tenía miedo. Me decepcionas tanto, Maricruz, dijo mamá, negando con la cabeza, llorando abiertamente. Preferiste venderle tu alma a tu empresa, a unos extraños, antes que compartir con tu sangre. Tu propia hermana. Mi sangre me roba, mamá. Mi sangre me miente. Mi sangre me desprecia y me llama amargada a mis espaldas. Ella no te robó. Insistió mamá, aferrándose a su narrativa. Fue un préstamo. Y lo del raspón fue un accidente. Ella te quiere mucho. Ah, ¿sí? ¿Me quiere mucho? Me puse de pie lentamente. ¿Quieren ver cuánto me quiere? Porque tengo cine en casa. Saqué mi iPad de mi bolso. Lo desbloqueé y busqué el archivo de video de la Dashcam. Puse el volumen al máximo. Miren. Y escuchen con atención. Coloqué el iPad sobre la mesa, apoyado en el servilletero. El video comenzó a reproducirse. La imagen clara del interior del Mercedes llenó la pantalla. La voz de Nayeli llenó la cocina. Sí, obvio mis papás me lo dieron. O sea, técnicamente es de mi hermana, pero ya sabes, lo que es de ella es mío. Ella ni lo usa, es súper aburrida. Vi cómo se contraía la cara de mamá. Un tic nervioso apareció en su ojo izquierdo. Luego el choque. El sonido del metal crujiendo. El mierda. Y luego, la parte que yo había guardado para el final. La conversación telefónica que Nayeli tuvo con su amiga después del golpe, mientras revisaban el daño. Ay güey, no pasa nada. Mis papás son unos barcos, se creen todo lo que les digo. Les lloro un poquito, les digo que me asusté y ya, me perdonan todo. Y Maricruz es una pendeja, solo sirve para pagar cosas. Es nuestra vaca lechera personal. Ja ja ja. Sí, güey, neta, me da lástima, se cree mucho con su trabajo pero es una solterona amargada que vive para darnos dinero. El video terminó. La pantalla se fue a negro. El silencio que siguió fue diferente al anterior. No era un silencio de confusión ni de tensión. Era un silencio de vergüenza. De una verdad tan fea, tan desnuda y tan brutal que nadie podía apartar la mirada. Nayeli estaba pálida, mirando al suelo, incapaz de levantar la vista. Papá se dejó caer en su silla, como si le hubieran cortado las cuerdas que lo sostenían. Parecía haber envejecido 10 años en un minuto. Mamá miraba a Nayeli como si fuera una extraña, una intrusa que se había metido en el cuerpo de su hija. Vaca lechera personal. Barcos. Esas palabras flotaban en el aire entre el olor a mole y el polvo viejo de la casa. Ahí tienen a su pobre niña confundida, dije, guardando el iPad en mi bolso. Ahí tienen el respeto que me tienen. Ahí tienen el amor de hermana. Yo estaba bromeando, era broma con mi amiga, balbuceó Nayeli, pero su voz era un hilo patético. No, Nayeli. No estabas bromeando. Esa es la verdad. Así es como me ves. Y por eso, ya no tienes acceso a nada mío. Ni a mi coche, ni a mi dinero, ni a mi vida. Se acabó la vaca lechera. La vaca se jubiló. Me colgué el bolso al hombro. Me sentía increíblemente ligera. Como si hubiera soltado un saco de cemento de 50 kilos que llevaba cargando sobre la espalda desde que tenía uso de razón. Me voy, dije. Y no creo que vuelva para la cena del próximo domingo. Ni del siguiente. Dija, espera, mamá dio un paso hacia mí, con las manos extendidas, temblando. No te vayas así. Podemos hablar. Nayeli te va a pedir perdón. Nayeli, pídele perdón a tu hermana. Perdón, dijo Nayeli mecánicamente, sin mirarme. No, mamá. Ya no. Las disculpas sin cambio de conducta son manipulación. Y yo ya me cansé de ser manipulada. Caminé hacia la puerta. Nayeli se interpuso en mi camino, bloqueando la salida. Su rostro estaba desfigurado por el maquillaje corrido y la desesperación. ¿Y qué hago ahora?, gritó, histérica.
Y mis amigas van a llegar en cualquier minuto. Les prometí el Mercedes. Voy a quedar como una ridícula. Van a pensar que soy pobre. La miré. Realmente la miré. No vi a una hermana. Vi a una niña de 26 años, estancada en una adolescencia perpetua, aterrada de perder su estatus social imaginario construido sobre mentiras. Por un segundo, sentí pena. Pero luego recordé el raspón en mi puerta, el rin mordido y las burlas grabadas. Tienes varias opciones, Nayeli, dije con frialdad clínica. Puedes pedir un Uber, aunque te va a salir caro hasta Cuernavaca. Puedes irte en camión desde la Central del Sur, son muy cómodos. O puedes pedirle a papá que te preste su jeta. Estoy segura de que a tus amigas bien les encantará el estilo vintage y el olor a tabaco del coche de papá. Nayeli soltó un grito gutural de rabia y me lanzó un vaso de plástico que estaba en la mesa auxiliar de la entrada. Me golpeó en el hombro y rebotó inofensivamente en el suelo. Te odio. Eres lo peor. Ojalá te mueras sola con tu dinero y tus coches. Mejor sola en un Mercedes propio que mal acompañada en un autobús prestado, respondí. Salí de la casa. El sol de la tarde me golpeó en la cara. El viejo Tsuru me esperaba fielmente en la banqueta. Subí, arranqué el motor ruidoso y me alejé. Por el espejo retrovisor, vi la escena final, un BMW blanco convertible se detenía frente a la casa. Eran las amigas de Nayeli. Vi a Nayeli salir a la banqueta, con su maleta rosa y su vestido de lentejuelas, manoteando y llorando, mientras papá intentaba explicar algo a las chicas del BMW. Vi las caras de confusión de las amigas. Vi cómo subían las ventanillas. No me quedé a ver si la llevaban o la dejaban. Ya no era mi problema. Conduje de regreso a mi departamento, cantando a todo pulmón con la radio del Tsuru. Sonreí. Fue la sonrisa más genuina, más libre y más salvaje que había tenido en años. Había dolido, sí. Pero era el dolor de un hueso que se rompe para volver a soldar correctamente. Pensé que ahí acabaría todo. Que la vergüenza sería suficiente para mantenerlos a raya. Subestimé la estupidez y el sentido de derecho de mi hermana. 3 días después, miércoles por la tarde. Estaba en una junta estratégica con el equipo de marketing y don Fausto, revisando los presupuestos del próximo trimestre. El ambiente era profesional y serio. De repente, la puerta de la sala de junta se abrió. Mi asistente, Paco, entró con cara de pánico, pálido como un papel. Licenciada, perdón que interrumpa. Hay una situación grave en el lobby. Seguridad me llamó. Dicen que hay una mujer gritando y golpeando el mostrador. Dice que usted le robó un coche. Dice que es su hermana. Sentí que la sangre se me helaba. Don Fausto levantó una ceja. Discúlpenme un momento, dije al equipo, poniéndome de pie con dignidad. Debo atender esto. Bajé al lobby principal de la torre corporativa. Era un espectáculo lamentable. Nayeli estaba allí, en el centro del atrio de mármol. Llevaba unos jeans rotos y una camiseta sucia. Se veía desvelada, con ojeras profundas. Estaba gritando a 2 guardias de seguridad que intentaban contenerla sin tocarla. Es el coche de mi familia. Estaba gritando a todo pulmón. Y ella lo puso a nombre de la empresa ilegalmente para robárselo a mis padres. Ese Mercedes es mío. Quiero las llaves. Quiero hablar con su jefe. La gente que pasaba, clientes internacionales, ejecutivos de alto nivel, se quedaba mirando con horror y curiosidad. Me acerqué, sintiendo una mezcla de vergüenza y furia fría. Nayeli, dije, mi voz cortando el aire. Ella se giró. Sus ojos estaban inyectados en sangre. Ahí estás, ladrona. Me señaló con un dedo acusador. Diles que me den las llaves. Papá dijo que me lo tienes que dar. Tengo una cita y necesito el coche. Seguridad, dije con voz calmada pero firme, dirigiéndome al jefe de turno. Esta persona no tiene autorización para estar aquí. Está alterando el orden y acosando al personal. Por favor, escóltenla a la salida inmediatamente.
Y si vuelve a acercarse a menos de 100 metros del edificio o de los vehículos de la flotilla, llamen a la patrulla. ¿Qué? Soy tu hermana. Nayeli intentó abalanzarse sobre mí, pero un guardia la sujetó del brazo con firmeza. En ese momento, las puertas del elevador privado se abrieron a mis espaldas. Salió don Fausto. Había bajado a ver qué pasaba. El lobby se quedó en silencio. Don Fausto irradiaba una autoridad natural que hizo que incluso Nayeli se detuviera. Se ajustó el saco de su traje italiano y caminó hacia nosotros. ¿Problemas, Sánchez?, preguntó, con un tono neutro. Un asunto personal que está siendo resuelto, don Fausto. Lamento profundamente el disturbio. Ella es una pariente lejana que está confundida sobre la propiedad legal de los activos corporativos. Don Fausto miró a Nayeli de arriba abajo, con el mismo desdén con el que miraría a una cucaracha en su ensalada César. Señorita, dijo don Fausto con su voz de barítono. El vehículo Mercedes-Benz al que hace referencia es propiedad legal de Logística del Norte S.A.D.C.B. Tengo los documentos en mi escritorio. Si usted continúa acosando a nuestra directora comercial o intentando apropiarse de bienes corporativos, daré instrucciones a nuestro departamento legal para interponer una denuncia penal federal en su contra por intento de robo, extorsión y allanamiento. Y créame, tenemos abogados muy caros que disfrutan mucho metiendo gente a la cárcel. ¿Me he explicado? Nayeli se quedó paralizada. La mención de denuncia penal federal y la presencia imponente del viejo CFO la rompieron. Se hizo pequeña. Yo, solo quería, es que es de mi hermana, balbuceó, retrocediendo. Sáquenla, ordenó don Fausto a los guardias con un gesto displicente de la mano. Mientras se llevaban a Nayeli, que lloraba de humillación y gritaba, voy a llamar a mi papá, don Fausto se volvió hacia mí. Buen manejo de crisis, Sánchez. Mantuvo la compostura. Pero asegúrese de que no se repita. No queremos drama de telenovela en el corporativo. Esto es un negocio, no un reality show. No se repetirá, señor. Lo garantizo. Tomaré medidas adicionales hoy mismo. Bien. Y por cierto, bonito coche. Le queda bien el logo de la empresa. Cuídelo. Esa misma tarde, salí temprano de la oficina. Fui directamente a un centro de atención a clientes y cambié mi número de teléfono. Compré un chip nuevo y solo se lo di a Pilar y a mi oficina. Le mandé un último correo electrónico a mis padres y a Nayeli desde una cuenta que planeaba cerrar después. Fue breve, quirúrgico y final. Familia, he decidido tomar un tiempo indefinido lejos de ustedes. La escena de hoy en mi oficina cruzó una línea que no tiene retorno. Han puesto en riesgo mi empleo, mi reputación y mi paz mental. He instruido a seguridad de mi edificio y de mi trabajo para que no se les permita el acceso bajo ninguna circunstancia. Si intentan buscarme, llamaré a la policía. No me busquen. No me llamen. No intenten manipularme con enfermedades imaginarias. Si necesitan dinero, Nayeli es joven y tiene salud para trabajar. Es hora de que aprenda lo que cuesta ganarse las cosas. Espero que algún día entiendan que el amor no es posesión, ni abuso, ni obligación financiera. Adiós. Envié el correo y bloqueé sus direcciones. 2 semanas después, me mudé. Dejé mi departamento en la del Valle, que era demasiado accesible, y renté un loft precioso en Lomas de Chapultepec, mucho más cerca de la oficina y con seguridad estilo búnker. Nadie de mi familia sabía dónde vivía. Nadie podía tocar mi timbre a medianoche para pedir dinero. Fue difícil al principio. La desintoxicación de una familia tóxica es como dejar una droga. Los domingos se sentían vacíos sin el drama, sin el ruido, sin el olor a mole y sin la tensión constante. Sentía culpa. Sentía soledad. Pero pronto, el vacío se llenó de paz. Empecé a llenar mis domingos con cosas que yo quería hacer. Empecé a ir a museos. Me inscribí a clases de cata de vino. Empecé a hacer senderismo en el desierto de los leones. Hice amigos nuevos, gente que me valoraba por quien era, no por lo que podía darles.
Gente que no sabía nada de mi obligación de mantener a una hermana parásita. 6 meses después. Iba conduciendo por el Paseo de la Reforma. Era un día soleado de octubre. Las jacarandas ya no florecían, pero la ciudad brillaba con esa luz dorada y nítida del otoño mexicano. El Mercedes ronroneaba suavemente a mi alrededor. Ya no tenía el raspón, la puerta había sido repintada a la perfección. Tenía el pequeño logo plateado de Logística del Norte en la puerta, un símbolo discreto de mi alianza con quien realmente valoraba mi talento. Me detuve en un semáforo en rojo frente al Ángel de la Independencia. A mi lado, paró un camión de transporte público, un pecero verde y ruidoso, lleno de gente, sudoroso y caótico. Por un segundo, creí ver una cabellera conocida en la ventanilla del camión. Una chica con gafas de sol baratas, mirando con envidia hacia los coches de lujo que la rodeaban. ¿Era Nayeli? Tal vez. Tal vez iba a otra entrevista falsa. Tal vez iba a trabajar de verdad. El semáforo cambió a verde. Pisé el acelerador. El motor turbo respondió al instante, empujándome suavemente contra el asiento de cuero macchiato. Dejé atrás al camión. Dejé atrás el pasado. Dejé atrás la culpa. Miré por el retrovisor. No había nadie persiguiéndome. Solo el camino abierto y mi futuro, que por fin, me pertenecía al 100%. Era libre. Legalmente, emocionalmente y financieramente libre. Vámonos, nena, me dije a mí misma, subiendo el volumen de la música. Y el auto azul medianoche se perdió en la avenida, brillando como una joya bajo el sol de México, llevando a una mujer que había aprendido que el amor propio es el único vehículo que nunca te deja tirada. Han pasado 6 meses y mi madre sigue enviando correos, que se van directo a spam, diciendo que soy una hija ingrata y que destruí la familia por un coche. Yo creo que la familia ya estaba destruida, yo solo dejé de sostener los escombros para que no me cayeran encima. ¿Ustedes qué opinan? ¿Hice lo correcto al proteger mi patrimonio de mi propia sangre utilizando a mi empresa? ¿O fui demasiado lejos al humillar a mi hermana frente a sus amigas y luego dejar que la sacaran de mi oficina? Déjame tu opinión sincera en los comentarios, los leo todos. Y si esta historia de justicia y empoderamiento te gustó, por favor dale like al video, suscríbete al canal y activa la campanita para más historias de drama familiar y venganza inteligente. Nos vemos en la próxima.